Hoy en Es la Hora de Opinar, con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricard y Fernanda Caso, vamos a continuar con el tema de la semana. ¿Qué decir del nuevo gobierno de Donald Trump? Todo lo dicho y hecho por el presidente de Estados Unidos estos primeros días. Después, con Mauricio Mechulam, examinaremos cómo será la relación de Trump con otros países, como Ucrania, China y Medio Oriente. Y para terminar, con Roy Campos, vamos a analizar el nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana, el inicio del gobierno de Donald Trump, sus primeras órdenes ejecutivas y declaraciones durante estos primeros días. Y para ello doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa del miércoles, Lisa Sánchez. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo están, colegas? Carlos Pérez Ricard. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y Fernanda Caso. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Déjenme empezar con una impresión de cada uno de ustedes preliminar de lo que han visto, vieron el día de toma de posesión y han visto estos primeros días. Si quieres, empezamos contigo. Sí, digo, yo creo que vamos a entrar a detalle de algunas de las acciones ejecutivas firmadas ya por el presidente ahora Donald Trump, pero antes de eso creo que es interesantísimo detenernos sobre cuál fue la amalgama de actores que vimos en la toma de posesión que van a figurar como parte del gobierno de Donald Trump, y sobre todo me interesa a mí también la pregunta de saber cuál es el corte ideológico, si uno o varios, de este nuevo gobierno que está impulsando pues las primeras acciones que ya vimos y que tienen pues distintos tintes, ¿no? Analizando por todas partes, leyendo, intentando hacer también una reconstrucción pues un poquito histórica de lo que han sido los últimos años de la historia política de Estados Unidos. Yo creo, resaltaría por lo menos 3 términos que parecen ser útiles, aunque no necesariamente vayan a definir una única ideología ni una inclinación ideológica del Estado y el gobierno norteamericano hacia adelante. Uno es el nacionalconservadurismo, ¿no? Que creo que tiene uno de sus principales expositores en el vicepresidente y que encarna de alguna manera, ¿no?, este retorno a los valores tradicionales de lo que hace a Estados Unidos, incluida la religión, el modelo de familia, la orientación a la economía de la libre empresa, ese individualismo, pero que tiene pues un destino, digamos, heroico, una especie de lugar especial en el mundo y que tiene además pues esta característica de líder de otros pueblos, pero que se define a sí mismo societalmente en relación a los otros, ¿no? Y que busca o ahora incorpora estos elementos de nacionalismo que tienen ya en términos de política pública expresiones abiertamente xenofóbicas, pero que también tienen un lado muy de proteccionismo y economía nacional y bienestar nacional, al mismo tiempo que hay otras expresiones abiertamente de carácter imperialista y expansionista. Un segundo elemento, una segunda palabra que creo que es muy interesante de quienes acompañaban al presidente Trump en su toma de protesta es este nuevo término de la el tecnopopulismo y esta dicotomía entre la oligarquía, ¿no?, o esta oligarquía contra la democracia. El tecnopopulismo es un término sobre todo que en algunas escuelas europeas se ha estado estudiando precisamente porque tiene 2 vertientes importantes. Una es el apoyo antidemócrata en el caso de los oligarcas de la tecnología en Estados Unidos y el rechazo al Partido Demócrata y particularmente a las figuras de Biden y Harris por los intentos magros que hicieron de regular estas grandes industrias que permitieron la acumulación tremenda de capital entre muy poquitas manos y además la conducción pues de actividades que tienen mucho que ver con la modulación social, la conversación social, y por el otro lado pues estas figuras idealizadas del individuo masculino que se supone que tiene que ser el líder de esta nueva tecnocracia, de esta nueva oligarquía, pero que además se disfraza de populista porque frente, por ejemplo, a la desregulación de las conversaciones, a la no verificación de los hechos, etcétera, hay un halo populista de dejar que el pueblo hable, dejar que el pueblo se exprese, dejar que el pueblo sea el que abiertamente lleve esa conducción de los asuntos, que se relaciona mucho, ¿no?, con el populismo tradicional, el rechazo al establishment, a la figura del experto, a la evidencia, a la corrección política, etcétera, etcétera. Y el otro término que me parece pues particularmente interesante, que se ha
utilizado mucho para explicar la emergencia de otras figuras de extrema derecha, como pudo haber sido el caso de Jean-Marie Le Pen en Francia o de Marine Le Pen en Francia, que tiene que ver con el nacionalpopulismo, ¿no? Que de nuevo es esta idea nacionalista, pero con el uso de la retórica y la falsa protección de la población en su conjunto, sobre todo de aquellos más desfavorecidos, que termina siendo pues particularmente llamativo en el caso de Estados Unidos, porque no deja de ser paradójico que tengas a esos oligarcas, a ese nuevo establishment de los poderosos económicamente, que pues son la bandera de la defensa de los trabajadores, con un partido demócrata y una clase política tradicional en Estados Unidos que no logró mantener el voto de esa clase trabajadora y que en Estados Unidos, como en muchos países, se volvió ininteligible para el resto de la población, que empezó a hablar un lenguaje pues que pocos comprendían, que resultaba muy abstracto, muy para la élite, muy burgués, y esa paradoja pues hoy hace que estés frente al inicio de un gobierno que va a estar mucho más marcado por el poder de decisión que tengan ciertos oligarcas del dinero, que esconde mucho la real problemática social de la acumulación grosera de capital y la apertura de la brecha de desigualdad, con un discurso proteccionista, nacionalista, conservador en lo social, que disfraza, ¿no?, todo esto de la defensa de los intereses de los más desprovistos. Y eso me parece mucho más interesante, digamos, que el análisis tradicional de los símbolos que vimos, por una simple y sencilla razón. No sabemos si eso se va a amalgamar verdaderamente en una alianza de largo plazo, y no sabemos si eso va a cohesionar un nuevo campo ideológico identificable y perdurable en el largo plazo, o si en 4 años estaremos hablando de la emergencia de otros sismos y otras amalgamas pues difíciles de comprender, pero que se unen en un momento específico de la historia para luchar por ciertos intereses. Carlos, una primera impresión. Digo, aquí fue ya una descripción muy puntual, del perfil muy ideológico. Sin duda. Para empezar, por el discurso del lunes. Me pareció un discurso bochornoso, sin ética, sin estética, sin estructura, sin poesía, sin apenas referencias históricas, muy básico. A mí me encanta. ¿Lo leíste o lo escuchaste? Lo escuché y luego lo leí. Okay. La forma en la que están estructuradas las propias frases, muy simples, aplausos detrás de cada una de estas. Luego lo contrasté con el que había hecho Obama por ahí de 2008. Y realmente es una cosa completamente distinta. Parece que están gobernando países distintos, que es otra posición a la que han llegado. Entonces, el discurso me pareció, digo eso, bochornoso para un presidente de Estados Unidos. Ya sabíamos que el Trump del 2025 iba a ser muy diferente al Trump del 2017. Habíamos hablado mucho de esto. Pero en estos 4 días, creo que todo lo que habíamos dicho se comprobó. Hay 4 características principales que yo veo en el Trump de estos días. Primero, es un presidente frontal y agresivo. Creo que tú fuiste, Javier, en la mesa de lunes, quien hablaba de la imagen presidencial, de la fotografía que decide él que va a ser la imagen oficial del gobierno de Estados Unidos, de la presidencia. Y es prácticamente una imitación de la imagen de cuando lo condenan. Lo sentencian casi ya 2 años, ¿no? Como una imagen realmente retadora y frontal, la que hay ahí, ¿no? Si yo decía que hagan la prueba, enséñasela a un bebé y llora. Y llora, sí. La verdad es que es una imagen terrorífica. Varios adultos también lloran. Creo que sus simpatizantes no se sintieron decepcionados, ni por la forma, ni por el fondo. Es exactamente lo que nosotros habíamos previsto. Si hubiéramos tenido que describir, poner nuestro dinero de cómo iba a ser los 3 o 4 primeros días, habríamos imaginado algo así. Lo segundo, yo vi un presidente abrumado por la cantidad de temas. Leyendo también el discurso encontré, creo que 50, 55 temas distintos, muchas veces inconexos, mezclados entre sí. También seguí viendo los discursos en la tarde. ¿Abrumado él o que quiere abrumar? Es abrumador eso. Creo que potencialmente él se va a abrumar de tantos temas. Luego voy a hablar un poco de eso porque es distinto. Firmó 41 órdenes ejecutivas y derogó 78 de Biden. Creo que precisamente en tantos temas México tiene la posibilidad de salvarse, de pasar desapercibido y que se concentre en otras cosas que en ese momento le llamen más la atención. Luego vi un presidente mal hecho, con una serie de órdenes ejecutivas mal hechas. La principal, el indulto a los 1.500 involucrados en la toma del Capitolio. Indultó a todo el mundo ahí, incluso a algunos que habían amenazado a policías, y luego entra en contradicciones. ¿Cómo puede ser que hayas indultado a alguien que amenazó a un policía? Cuando se acaba de pasar legislación ni siquiera eso era, digamos, congruente con la imagen de que hay que respetar a la policía.
Y yo creo que entre ser tan mal hecho va pronto a entrar en muchas contradicciones. Y por último, un presidente tremendamente ideológico en su discurso, que le dedique tiempo a señalar si va a haber hombres y mujeres y el género, y que dedique tanto tiempo hacia las discusiones sobre género, hablar de una sociedad ciega al color y meritocrática, ayer se habló aquí, que es hablar de una sociedad blanca en los términos de este Trump, y hace del backlash cultural una política de Estado. Entonces, son las 4 cosas que yo veo en los primeros días, y como se suele decir, la primera frase de un libro siempre nos indica si el libro es bueno o malo. Creo que los primeros 3 o 4 días de la presidencia de Trump nos indican si la presidencia va a ser buena o mala. Creo que va a ser muy mala presidencia y llena de problemas. Frontal agresivo, presidente abrumador o abrumado, mal hecho y tremendamente ideológico. La foto sería la portada del libro. La foto sería la portada del libro, es un muy mal libro. ¿Lo comprarían? La pregunta es, ¿lo comprarían? Fernanda, primeras impresiones de... Tú estás allá, entonces tienes esa ventaja. Esa ventaja de pues haber visto en las calles la euforia alrededor de Donald Trump. Por el clima no pudo hacerse la inauguración en exteriores, entonces la gente tuvo que reunirse en bares, en restaurantes, en hoteles donde había pantallas para seguir el discurso. Y aquí coincido con lo que dice Carlos Pérez Ricard en el tono del discurso. Era como estar escuchando uno más de sus discursos de mítines de campaña. Pero igual provocaba las reacciones que se generarían en un mitin de campaña. Había euforia cada vez que mencionaba algún tema relacionado con la frontera, con el poner a Estados Unidos primero, con incluso desaparecer muchas de las instituciones o acciones que había tomado el gobierno anterior. Lo que se sentía era pues mucha emoción, había aplausos, había gritos. Había abucheos también cuando aparecían en la pantalla algunos de los personajes demócratas, cual muestra esta profunda polarización y división que hay entre ambos bandos. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo ha permeado la política pública en el discurso de los simpatizantes. Porque en la mayoría de las elecciones, los votantes pueden describir más los sentimientos que les genera un líder, características de su personalidad, tal vez sentimientos de seguridad o de esperanza en el futuro que les hace sentir. Pero en esta ocasión, cuando platicas con los votantes, te pueden decir exactamente cuáles son aquellas políticas públicas que les gustan de Trump. Sí te pueden mencionar la preocupación por la frontera, las decisiones alrededor de la forma en la que se ha usado, según dicen ellos, de manera política el sistema de justicia. Te hablan de los aranceles a China, te hablan de la política exterior de Estados Unidos y cómo ha estado subsidiando a los organismos internacionales. Es decir, los temas que Trump ha puesto sobre la mesa han permeado. La transformación cultural que me parece que hay alrededor de estos, no últimos 6 meses de campaña, sino del tiempo que Trump lleva en la política estadounidense, desde el 2016, de 2015-2016, realmente han transformado la conversación pública. Y quienes hoy lo apoyan, no únicamente están apoyando al presidente, sino a todo lo que él representa. Y eso es interesante o preocupante, porque habla de que no se termina con el personaje. Es decir, no es únicamente Trump y cuando termine su periodo ahí se acabó, sino que es la nueva conversación que se está dando en Estados Unidos. Y preocupa más cuando uno se pone a analizar aquellas órdenes ejecutivas y decisiones gubernamentales, más de 40, de las cuales más de 10 tocan específicamente puntos relacionados o con la frontera entre México y Estados Unidos o con temas que a México le importan y que pueden ser sumamente delicados. Ya entraremos a mayor detalle a cada una de estas políticas públicas, pero sí hay un cambio de paradigma en que México hoy está entre las principales preocupaciones del presidente de Estados Unidos, algo que nunca había sucedido y que tal vez durante mucho tiempo México había querido y sucedió de una forma que no es la ideal, pero más allá de eso, no solo del presidente, sino de la población en Estados Unidos. Porque estas políticas públicas que él mencionaba en sus discursos son políticas que ya sus votantes tienen integradas como parte de sus preocupaciones o sus prioridades a la hora de apoyar a un gobernante o votar por un candidato político. Entonces, bueno, pues ya entraremos a ellas, pero creo que eso es algo en lo que México tendría que estar preocupado y no únicamente con lo que sucede en este momento en términos de decisiones gubernamentales. Ahorita hablaremos de México y lo que debe o no debe de hacer México, pero un perfil ideológico muy particular, un presidente muy ideologizado, frontal y agresivo,
una población o parte de la población muy en tono con el presidente, donde lo que dice el presidente hace mucho eco. Estamos ante un posible cambio de régimen en Estados Unidos. Es lo que buscan y al mismo tiempo, abrumado y mal hecho, van a fracasar en ese intento. ¿Qué dirían al respecto brevemente? ¿Tiene sentido hablar de un cambio de régimen o de un intento de cambio de régimen y hacia dónde iría? A ver, yo creo que sí, aunque evidentemente no sabemos cuál va a ser el desenlace del gobierno completo de Donald Trump, porque, digamos, hay algunas cosas que podrían limitar los efectos de este voluntarismo de cambio de régimen, que lo mismo incluye lo ideológico que lo político y la reingeniería incluso institucional de los partidos políticos. Hablamos mucho de qué le ha hecho a los demócratas, pero el Partido Republicano se ha transformado fundamentalmente también desde la irrupción de la figura de Donald Trump. Y entre ellos, por ejemplo, pues está ese margen de voto popular que, aunque se exagera y sí fue cierto, pues no es tan grande como se dice. Están los tribunales, están los gobernadores, están de alguna manera algunos límites incluso de autocontención del legislativo en materia, ya lo vamos a hablar, pero de seguridad y de intervención y uso de las fuerzas militares, que podrían de alguna manera, ¿no?, ir moldeando hasta dónde o delineando los contornos de hasta dónde Donald Trump realmente puede hacer ese cambio de régimen. Pero hacia el exterior, yo sí creo también que en términos de la política exterior de Estados Unidos y lo que le espera al mundo, sí estamos frente a un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en donde regresa ese expansionismo imperialista, un cambio de paradigma en donde la diplomacia y el derecho internacional, lo platicábamos aquí la semana pasada, no necesariamente van a ser los mecanismos de negociación. Un cambio de paradigma donde Europa está muy debilitada para hacer frente a este nuevo presidente. Un cambio de paradigma en donde una de las amenazas reales y latentes más grandes es que va a pasar con Taiwán, ¿no? Y si eso realmente puede alimentar pues conflictos bélicos internacionales de otro nivel. Entonces creo que sí vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque es un ataque frontal a la democracia, el perdón que se le hizo a los agresores del 6 de enero, que abiertamente negaban los resultados de una elección democrática, que abiertamente fueron a tomar las instituciones y los edificios de la democracia norteamericana. Me parece que es una señal muy importante de que efectivamente estamos frente a un cambio en la manera de hacer las cosas, de entender las cosas y de ejercer el poder. Pondría, digamos, mi única velita de esperanza en que existen algunos contornos todavía, que no es que nos vayan a salvar del voluntarismo Trump, no es que no vayan a permitir que Trump se salga con la suya, pero podrían sí delimitar, digamos, pues algunos puntos o algunas áreas en donde eso no se termine y se pueda reconstruir pasando esta nueva presidencia de Donald Trump. Es bien interesante la pregunta que hace Javier, si hay un cambio de régimen en Estados Unidos o no, porque ya hemos hablado si hay un cambio cultural, nos queda claro que lo existe. También hablamos la semana pasada si había un cambio de época. Me parece que es evidente que estamos ante algo nuevo, no sabemos muy bien qué es, pero no habíamos discutido si Estados Unidos se enfrenta ante un cambio de régimen. Siempre es complicado hablar de cambio de régimen porque no sabes muy bien qué es el régimen y qué es el cambio, pero yo lo veo como un nuevo tipo de relación entre el Estado y sociedad, ¿no? Y creo que la coalición gobernante hoy en Estados Unidos sí propone un cambio profundo en la relación entre Estado y sociedad. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que el negar la adquisición de la nacionalidad estadounidense a los que nacen ahí? O sea, lo más básico de todo, quién es estadounidense y quién no, y cuáles son los límites y alcances de ese derecho, están puestos hoy sobre la mesa. Una de las órdenes ejecutivas trata precisamente de esto. Va a ser una, por cierto, que va a tener un camino judicial enorme, pero están intentando cambiar las propias bases de lo que significa ser estadounidense. En el discurso que vimos el lunes, en el tema de negar la diferencia racial, es decir, todo va a ser meritocrático en un contexto donde hay asimetrías y desigualdades tremendas. Entonces, fundamentos básicos en las que se sostiene la relación entre Estado y sociedad están puestos hoy en entredicho en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la respuesta es sí. ¿Va a lograrlo? Es otra pregunta. Que propone evidentemente un cambio de régimen. La pregunta es si la oposición allá, si los demócratas, o más importante todavía, si ellos van a poder evitarlo, o si la coalición gobernante va a poder, como tú dices, seguir junta unos meses más, unos años más, o rápidamente va a empezar a mostrar sus fisuras, como de hecho ya comenzó durante el periodo de la transición en las discusiones sobre si las visas para gente muy high-tech eran buenas o malas, digamos, para el desempeño de la tecnología en los Estados Unidos. Entonces, pronto vamos a empezar a ver esas contradicciones. No quiero hacer aquí ninguna apuesta, pero yo tiendo a pensar que la alianza es entre Elon Musk y Donald Trump.
no se sostiene por 4 años, un poco por sus personalidades, pero sobre todo por los fundamentos que subyacen a cada una de las posiciones de estos dos personajes. Entonces son proyectos que son proyectos antagónicos que hoy encuentran, digamos, se alinean sus intereses. Vamos a ver si logran, digamos, seguir alineados o, si no, como yo creo, van a empezar a mostrar las fisuras entre ellos dos. Va a ser bien interesante de ver desde el sur de la frontera, sí, cuando menos. Fer, ¿cómo ves tú? Híjole. ¿Tú sientes que está... Sí, que hay un antes y después? Yo creo que hay un antes y un después, con algo que se había venido construyendo también desde hace años. O sea, no es que se haya construido en esta elección, pero sí creo que llegó a su punto, ¿no?, máximo, se hizo público en esta elección, que fue esta estrecha relación entre el dinero y el poder. Y si bien coincido que las personalidades de Elon Musk y Donald Trump pues pueden llegar a ser ambos explosivos, quién sabe si la relación entre ellos dure mucho, sí creo que es difícil que haya un retorno después de este momento en el que, digamos, estas personas que son los multimillonarios decidieron tomar un papel activo en la política estadounidense. Y no solo son los multimillonarios, sino que además son las personas que controlan el espacio público de discusión. Veíamos cerca de Trump a Elon Musk, ¿no?, dueño de Twitter, pero también estaba ahí Mark Zuckerberg, estaba Jeff Bezos, estaba el dueño de TikTok. Es decir, estas personalidades que controlan lo que se dice en el mundo, es el espacio donde se hacen las campañas políticas, donde la gente plantea sus dudas, donde corren también las noticias falsas. Verlos involucrados a este nivel en la política a mí me hace preguntarme si hay forma de competir contra ellos, si hay forma de ganar una elección en Estados Unidos o en el mundo cuando ellos se encuentran en contra, ¿no? Si ellos están abiertamente decididos a apoyar a otro candidato o si ellos mismos deciden competir en alguna eventual elección o poner a gente que ellos consideren aliada en alguna elección. Es decir, el poder que han amasado en términos políticos y en términos económicos, hoy me queda la duda de hasta qué punto se puede pues compensar por otros canales. Y eso sí es un cambio de régimen, no únicamente para la democracia estadounidense, sino para la democracia en el mundo. Y los países que se encuentran alrededor, que estamos alrededor, tenemos que empezar a pensar en cuáles son aquellas medidas que se tienen que tomar para mantener una democracia en donde las ideas puedan seguir fluyendo de la manera que fluyen, donde la censura, que puede venir de un lado o de otro, porque ellos dicen, no, ya no va a haber censura y las ideas van a correr. Bueno, a ver, los algoritmos tienen preferencias y van a fomentar aquellas posturas que le convengan al ala comercial o las que quien esté a la cabeza decide que son las que quieren. Todas estas regulaciones que en el fondo son crípticas, que no se hacen públicas a la sociedad, que además con el argumento de la propiedad intelectual se mantienen en bóvedas secretas que nadie conoce, pues al final están teniendo una influencia muy importante en la forma en la que se están comportando los electorados. Y creo que en esta ocasión en Estados Unidos, no por decir que Trump no hubiera ganado sin esto, pero que hoy ya llegó a hacerse esta amalgama tan potente que me cuesta trabajo pensar cómo van a ser las siguientes elecciones después de esto. Perdón. Sí. No solamente hay un cambio de régimen, o lo proponen para Estados Unidos, sino que intentan exportarlo. Es impresionante la cantidad de esfuerzos que han puesto en intervenir en la política francesa, británica, alemana. Justamente eso, Musk. Bueno, no lo sé. Creo que le interesa menos. Tú has sido aquí uno de los abogados de la idea de que el aislacionismo entra de pronto en tensión con la política, digamos, más hegemónica que tiene Estados Unidos hacia el resto del mundo, que es más complejo que decir eso. Pero Musk me parece que sí tiene una agenda de exportar eso fuera de Estados Unidos. Es mucho menos, digamos, nativista en ese sentido, a diferencia de... Por lo pronto, Trump ¿no? invitó a muchas de estas figuras globales, ¿no? Estaba ahí Milei, Boris Johnson, etcétera. Pero no quiero dejar a México fuera de todo esto, no tenemos ya tanto tiempo, pero ¿dónde queda México y dónde queda el gobierno mexicano frente a todo esto? Brevemente, una primera... Híjole, en materia de seguridad y justicia en una posición tremendamente vulnerable porque efectivamente Trump es una figura consecuente, es decir, lo que dijo, lo hizo. Y ahí pues tuvimos varias órdenes ejecutivas. No voy a entrar al tema de los aranceles porque no se materializó en los primeros días y yo no soy experta en materia comercial. Pero sí el llamado a que desde el Departamento
Departamento de Estado se haga la clasificación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, sea como organizaciones terroristas extranjeras, sea como organizaciones terroristas globales especialmente designadas. Sí se autorizó el tema del cierre, la declaratoria de emergencia de la frontera, y eso tuvo un primer efecto muy puntual, que son las 30,000 personas que están varadas ya en territorio mexicano, a las que se les cancelaron sus citas en Estados Unidos, y que tenemos ya que hacernos cargo de eso, más pues los potenciales millones de personas que podrían ser deportadas a México, porque ayer ya mismo veíamos que si bien la presidencia mexicana había dicho desde el principio que no aceptaría el programa Quédate en México con más nacionalidades que mexicanos, pues el día de ayer ya se confirmó desde Estados Unidos que eso era un hecho, y se daban las primeras directrices y órdenes a las distintas oficinas gubernamentales encargadas de tener alguna participación en el programa, de empezar a correr formalmente el programa. Ahí están pues 700,000 personas que lograron estos tipos de permisos especiales que dio Biden para distintas nacionalidades, algunos centroamericanos, caribeños, ¿no?, como los haitianos. Están las redadas ya anunciadas en las distintas ciudades. Están las medidas que autorizan esta invocación a las invasiones, y por lo tanto la habilitación de leyes que datan de 1700 y de los 1970s, ¿no?, para efectivamente repeler a esas invasiones extranjeras y utilizar pues poderes extraordinarios, no solo a nivel federal, Javier, que eso es bien interesante, sino que también le devuelve la potestad a los gobernadores en Estados Unidos para hacerse de las, digamos, de las herramientas de la guerra, incluso en el territorio estadounidense, pues que para México van a ser tremendamente importantes por las implicaciones que tienen. Lo de terroristas, por el tema del soporte material, que va a ser una discusión muy interesante. México tiene un margen de maniobra chiquitito en el tema de armas, en el tema de empresas financieras, que le podría ayudar para ciertas cosas, pero no creo que le vaya a resultar suficiente. Y las consecuencias de este lado van a ser una guerra contra las drogas revigorizada, que llevamos 30 años en esa guerra contra las drogas, que no ha entregado particularmente resultados importantes, y que ahora pues se va a fortalecer incluso de esos regímenes de excepción y de esas expansiones de las jurisdicciones de los tribunales y de los poderes en Estados Unidos, incluso para las actividades privadas legítimas. Carlos. Bueno, creo que todo lo que vimos en esos 3 días hacia México se resume en la frase: México es fuente de problemas. México no está en el plan orgánico, puro, nativista que imagina Estados Unidos, que imagina Donald Trump. México es todo lo que Estados Unidos no quiere ser en esta visión, y por tanto vamos a verlo siempre como una fuente de problemas. Frente a ello, pienso que lo que tenemos que subrayar es la narrativa, que desde mi punto de vista hace sentido, y es: gran parte de los problemas en Estados Unidos en los temas de seguridad y justicia provienen de los Estados Unidos. Es decir, no fueron los cárteles mexicanos los que volvieron adictos a los pacientes. Pero eso recomendarías, esa narrativa. Bueno, pero me parece por lo menos la posición de muchos de nosotros puntualizar que la fuente del problema no está en México, sino en gran parte en Estados Unidos. No son armerías mexicanas las que abastecen a los traficantes de armas, a las organizaciones hoy terroristas en México, sino estadounidenses. Son más de 70,000 armerías en Estados Unidos. Fueron médicos estadounidenses las que recetaron opiáceos sintéticos allá. Estados Unidos, con el 4.4% de la población, consume el 85% de todos los opiáceos del mundo. Eso no es responsabilidad de los traficantes de droga en México. Entonces, puntualizar que eso que él ve como ajeno al ideal estadounidense, pues en realidad no tiene gran parte la culpa de esto, ¿no? No digo que esa tenga que ser, digamos, la estrategia del gobierno de México, pero sí tiene que ser, por lo menos nosotros como analistas, diciendo: no es cierto eso, esa narrativa que está vendiendo él allá es falsa. ¿Qué sí tiene que pensar México en hacer? Es separar todos los temas. México gana cuando separa los temas, cuando logra que se separen los temas, y no cuando los combina como quiere Donald Trump para discutir migración, tarifas y narcotráfico en la misma bolsa. Ahí tiene México todas las de perder. Mientras logre separar la agenda, entendamos que estamos en una situación de máxima emergencia y que ante lo imprevisible tampoco hay plan que valga. Y estamos frente a un gobierno que van a ser 4 años continuos de incertidumbre e impredecibilidad. Fernanda, Pues el tema de los próximos 4 años en la relación con Estados Unidos va a ser la frontera y nada más que la frontera. La frontera por el tema migratorio, la frontera por el cruce
de drogas, particularmente de fentanilo, pero también porque es a través de la frontera que Donald Trump dice que llegan los criminales a Estados Unidos. Entonces, una atención que México no había puesto durante años, pues va a tener que convertirse en una prioridad. Y eso tiene que mostrarse desde el momento uno, no únicamente en cuestiones prácticas, sino también de forma simbólica, que se siente en Estados Unidos que México lo está haciendo. Eso. Y es algo que pues es una relación compartida. Siempre habíamos asumido que la protección de la frontera le tocaba a ellos. Nosotros podíamos desentendernos, ellos cuidaban quién entraba y quién no. Y aquí Trump ha dejado muy claro que esto tiene que ser una relación de dos y que México tiene que participar en esto. Me parece que no es una exigencia fuera de lo común. De es decir, pareciera ser, ¿no? ¿Perdón? Pareciera ser que su postura es que México debe de ocuparse de detener todo. Digamos, lo dice públicamente, pero entre las órdenes ejecutivas ha dicho que va a continuar con la construcción del muro y que va a mandar militares a la frontera y que va a aumentar las contrataciones de agentes fronterizos. Es decir, ellos están haciendo mucho por la frontera para que se sienta que están atendiendo pues voy a llamarle crisis, lo que mucha gente siente que durante estos años no se hizo, pero está esperando que México también haga mucho y que simbólicamente se sienta mucho. Eso es una parte que va a tener muy ocupado seguramente al gobierno y que tendría que tener hoy a las cabezas de todas las dependencias de gobierno realmente pensando cómo se va a atender. Pero por otro lado está el tema nacional, es decir, cómo vamos a convertir a México en un país que realmente sea capaz de manejar la situación de los migrantes en nuestro territorio como país de destino, porque muchas de aquellas personas que no pudieron llegar a Estados Unidos o que están siendo deportadas no son originarios mexicanos, no tienen una familia aquí, no tienen en dónde llegar a sentarse, y sí requiere una política pública del gobierno mexicano en conjunto con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, ver cómo vamos a pues realmente convertirnos en ese país receptor de migrantes que siempre hemos exigido de Estados Unidos para con nuestros connacionales. Entonces creo que ahí nos toca dar un ejemplo. Si queremos exigir buen trato de Estados Unidos, tendríamos que empezar por dar el ejemplo en México, y bueno, pues eso va a ser también trabajo de todas las dependencias de gobierno durante la próxima administración. Se ve complicado. Tengo mis dudas sobre si tenemos mucha capacidad. Tenemos que ir a una pausa, pero seguro seguiremos hablando de este tema por lo menos 4 años más, si no es que más. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda, Carlos, agradezco. Lisa, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Mauricio Mechulán para hablar de la relación que tendrá Donald Trump con el mundo entero. Quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar.